Hola, yo soy Janercy Gil, psicóloga clínica, y bienvenido o bienvenida a Entre Vinos o Café, un podcast donde hablamos sinceramente y en confianza sobre situaciones, temáticas y cuestionantes que les dan sentido a la existencia humana, desde un enfoque educativo y en pos de la salud integral. Cada semana, yo y mis invitados, especialistas o no, entre vinos o café, estaremos compartiendo nuestra visión hacia una vida plena. Hola, bienvenidos a Entre Vinos o Café, un episodio más. Hoy me encuentro con una persona realmente que ha hecho historia, ¿verdad? A lo largo de mi vida en diferentes escenarios. Me encuentro con un hombre muy colaborador, es una gente demasiado sensible, aparte es maestro, filósofo, y lo que más lo une a mí, dos cosas. Primero es psicólogo. Bueno, y también es mi amigo, él es José Ramón. Gracias, Janercy. Para mí es un placer estar aquí contigo para que conversemos porque siempre hay temas de los que podemos hablar. Así es. El día de hoy, José Ramón y yo decidimos tener una conversación modo debate. Vamos a ver qué él me va a enseñar el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del para qué de las cosas o el por qué de las cosas. Sí, porque yo entiendo que siempre hay que partir del por qué para llegar al para qué, porque tú partes de uno y llegas al otro sin que te des cuenta. Interesante. Sí. Yo entiendo que sí, pero a mí me gusta más enfocarme en el para qué, porque yo entiendo que el para qué me saca del victimato. Bueno, en filosofía siempre se habla mucho del por qué, y prácticamente la filosofía es preguntarse por qué de las cosas. Tú hablas del para qué, y para mí tiene eso un gran significado, el para qué de las cosas. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para qué he venido? ¿Para qué estudié? Son muchas cosas como que te llevan a hacer diría como un enredo, ¿verdad? De muchas otras. Es que hay que te digo, mira, por ejemplo, si yo me hago la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y si yo digo, ¿por qué yo estoy aquí? Oh, porque mi papá me tuvieron y me quedo con eso y ya. Sí, pero es que hay unas preguntas que son como existenciales, que parten de un por qué. ¿Por qué yo estoy aquí? Y eso no es simplemente decir porque mis padres me trajeron. Hay muchas cosas detrás de eso que hay que irla buscando para uno llegar al para qué. Pero sí, es bueno preguntarse siempre para qué, ¿verdad? Porque tú estás en un lugar, es bueno que te preguntes para qué yo estoy aquí, qué me trajo aquí. Ujú. Y siempre esas preguntas nos hacen entrar en una reflexión que nos hace bien, porque cuando uno está así haciendo las cosas por hacerlas, no les va a dar el sentido que realmente merecen. Y entonces te vas a caer en un hacer porque otros hacen y no porque tú quieras o tengas realmente un sentido del por qué hacer o para qué hacer tal o cual cosa. Excelente. El día de hoy, José Ramón y yo decidimos compartir un café con esta conversación tan Sí. profunda, señores. Yo no sé mucho de filosofía. A mí dije que me encanta filosofar. Alguna gente dice eso, pero cuando entran a hablar de esos autores y me encuentro con gente como José Ramón, yo soy como que una cosita así chiquitica. Bueno, decirte que todo lo que tú haces ahora mismo, todo lo que tú piensas, es fruto de algo que ya un filósofo lo pensó o lo hizo en la antigüedad. Y prácticamente toda nuestra existencia, todo nuestro ser, tiene que ver con ellos. Y nos precedieron hace muchísimos años. Y ahora mismo yo creo que está, yo diría que en un momento difícil la filosofía, porque en este momento la gente como que ya se rehúsa a pensar, a reflexionar, y vive así como en un vacío, en un hacer lo que los otros hacen, lo que yo veo que hacen los influencers en las redes sociales, y no se ponen a pensar. Y para mí es algo que me preocupa ver que los jóvenes, las personas incluso profesionales, dicen que ya alguien hizo eso, que porque yo tengo que hacerlo, y simplemente se basan en copiar y pegar cualquier cosa y ya producen poco a nivel de pensamiento. Ahora sí, con eso que tú dices, yo te pregunto, ¿y por qué piensas tú que está pasando esto en la sociedad de hoy día? Pues me parece que nos hemos acomodado bastante a las redes sociales, a la tecnología, y entendemos que sí, que llegaron para acomodarnos, pero yo pienso en que la tecnología es lo que es actualmente porque alguien las pensó antes. Ujú. O sea que si tú te pones a ver 10 años atrás, 20 años atrás,
la tecnología no era lo que es ahora, era más limitada. Y si te vas más lejos, pues todavía más. Antes tener algo tecnológico sería tener un libro en tus manos, ahora es tener un celular, cada vez con más funciones. Entonces sí, yo creo que nos hemos acomodado mucho a la tecnología. Y hay un problema serio con esto. Por ejemplo, mucha gente tiene un celular y como que están adictas al celular. Es más, van a como a depender del celular. Y si no tienen el celular en sus manos, pues sienten que están como vacíos. Tú lo ves ansiosos. Y yo a veces creo como que si el celular ahora es el cerebro de las personas. ¿Tú ves? Como si tu celular fuera tu cerebro, porque el cerebro tuyo como que ya tú le das muy poco uso. Ya tú no te aprendes un número de teléfono de memoria. No te guardas una agenda en tu mente porque todo está en el celular. No, yo lo hago en el celular. Entonces lo que creo es que nos hemos acomodado. Esa es la parte básica de esto. Y con eso vamos perdiendo capacidades, ¿verdad? Sí, tú ves que ahora mismo los niños, desde que tienen ya uso de la razón, le dan un celular, le dan una tablet. Y lo que antes tú hacías jugando en un medio natural, que tú te ponías a inventar cosas, a hacer caminitos en la tierra, a jugar con muñequitos, ya tú lo haces todo en una tablet, sin pensar mucho. Tú lo que tienes que hacer es seguir la secuencia del juego que tú tengas en la tablet y ya tú te limitas mucho a pensar. Exacto, entonces nos limita la parte creativa, como tú decías anteriormente, era el libro lo más moderno que la gente Sí. tenía acceso. Tener un libro, eso era una cosa extraordinaria y poca gente lo tenía. Pero que, por ejemplo, yo te puedo decir que yo he leído libros que luego son películas y realmente la imaginación, el rol que juega la imaginación cuando yo leo es muy distinto a cuando yo veo una película, o sea, y como que las funciones del cerebro se activan. A mí también me pasa lo mismo. Yo veo, cuando yo leo un libro, siento como que me voy a ese ambiente, a ese escenario. Yo lo creo a mi modo, ¿verdad? Pero ya en la película tú como que sientes que no es lo que tú pensaste. Te queda corto. Yo me Sí. pasa que tú ves una película, por ejemplo, si lees el libro primero y después te ponen la película, tú dices, pero yo creía que, o sea, como que tú entiendes Sí. que la película fue menos. Uno esperaba algo más. Yo también veo lo mismo cuando escucho alguna... Bueno, yo prefiero a veces escuchar alguna película, escucharla, porque yo como que me imagino el escenario, según escucho. Solo el audio. Sí, y entonces eso me hace pensar, me hace también darle algo a mi cerebro, que es como un ejercicio, ¿verdad? Pero cuando ya tú ves todo en una pantalla, ya tú como que te limitas y dices, wow, pero como que no es como yo lo creía o como yo me lo imaginé. Sí, nos limita la parte imaginativa. Sí. Entonces, bien, vamos a pasar con esas preguntas que a mí particularmente me gustaría compartir contigo. Bien. ¿Para qué o por qué yo me genero el mismo tipo de hombre? Que te generas, o sea, que tú te lo creas. Cuando O más digo bien lo género, buscas. voy a contextualizar. Por ejemplo, hay gente que dicen, todos los hombres que yo me consigo son infieles. O hombres que te dicen, todas las mujeres que yo me consigo son una vaga o son una chapeadora, por poner un ejemplo. Sí. Hay que partir de una parte que sería tu historia como persona, ¿verdad? Tu vida tiene o pudo haber tenido algún momento en el que tú fuiste, podías decir, víctima o quedó algo en ti de un hombre infiel. Tú decías de los hombres infieles, ¿verdad? Y puede que entonces tú estés metida como en ese círculo de siempre buscar sin tú pretenderlo, ese tipo de personas. Existe lo que se llama la ley de la atracción, que tú atraes lo que quieres y a veces tú lo haces de manera inconsciente. Pueda que tú, sin darte cuenta. Porque barajámosla más de paso, porque nadie aquí... ¿Tú crees que hay alguien que quiera tener una pareja infiel? No es algo que las personas quieran, pero es que tú no llegas a la persona infiel de manera directa. Tú te enamoras del físico de una persona o por cómo te habla, cómo te trata, pero tú no sabes qué hay detrás de ese tratarte. Entonces aquí también entra lo de la parte que diría yo que sería la política, por ejemplo. Cuando uno quiere conseguir algo, un político quiere conseguir algo, le vende a la persona todo lo que la gente quiere. Entonces, hay gente que tiene una psicología innata que la utiliza para hacer o ganarse lo que quiere. Por ejemplo, si tú dices que siempre tú terminas con un hombre infiel o una mujer que termina con un hombre infiel, ¿qué sucede? El hombre con el que tú te relacionas, quizás ve en ti algo más de lo que tú quieres proyectar. Entonces, al él ver eso que tú estás añorando, como una debilidad que yo le muestro. sí, podría entonces, ser. Cuando él ve eso en ti, comienza a darte lo que tú pareces necesitar, ¿verdad?
tú te rindes a sus pies porque tú entiendes que es lo mejor para ti. Me llenó esa necesidad que yo tenía. Ah, claro. Entonces, como él la pudo descifrar, porque hay una psicología así como en las personas que es innata, que algunos dirán, no, que esa es la intuición, de que es más en las mujeres, ¿verdad? Que la intuición. Entonces, cuando tú llegas y caes en ese tipo de trampa, entonces ya tú, como tienes el hombre que tú querías, ¿verdad? Tú nunca esperas que sea lo que tú menos deseas, que es un hombre infiel, pero como que ya él consiguió lo que deseaba contigo, él sabe que contigo fue fácil, digamos así, que fue fácil, ¿verdad? Aunque le durara un tiempo conseguirte o conquistarte. Ya después él como que entiende que ya no vale la pena y busca entonces otras opciones. Eso sucede. Yo creo que básicamente eso se queda en el porqué. O sea, porque esas son las razones que inconscientemente nos llevaron a ambos, tanto a la persona, mujer u hombre, que cae en ese tipo de relación como al que lo hace. Ahora, yo tengo una idea. Por ejemplo, Ajá. yo te puedo decir, particularmente, partiendo de mi experiencia, que ¿para qué yo puedo generarme un hombre que me es infiel? O sea, ¿qué cosas yo no he podido darme cuenta y ver de mi vida que a raíz de la experiencia tan nefasta y desagradable de experimentar en una relación de infidelidad, yo voy a descubrir Yo creo que ahí mías? está la razón del para qué que tú me preguntas. Ajá, Si a ti te pasan ese tipo de cosas, pues tiene que ser para que tú rompas con un círculo que tú tienes y que has ido arrastrando con tu vida. Y que si tú exactamente. no logras romperlo, pues vas a volver una y otra vez. Eso es como el continuo devenir, ¿verdad? Que tú Ujú. haces una cosa ahora, vuelves y la repites, hasta que por un punto se va a romper ese círculo. Entonces, si tú no Sí. logras romper, no vas a descubrir nunca para qué tú terminas de tal o cual forma o con tal persona. Es como, en ese sentido, es como la frase de Carl Jung, ¿verdad? Hasta que yo no haga consciente lo inconsciente, voy a seguir llamando destino, ¿verdad? Sí. A las decisiones a esos deseos de mi inconsciente. Y tú bien sabes que lo mayor de nosotros es la parte inconsciente. Sí, el Y es lo que nos hace 90%. ser lo que somos, lo Sí. inconsciente. Entonces, si uno no logra, como tú dices, pasar de lo inconsciente a lo consciente, vas a vivir siempre en ese mismo problema. Y yo conozco mujeres que tienen 5 hijos, 6 hijos de diferentes personas buscando el hombre ideal. No lo Ujú. consiguen, terminan siempre con el que ellas menos desean. Ya ahí entraría otro tema. Pero básicamente cerrando ya en la parte particular de para qué nos vinculamos con cierto tipo de personas. Por ejemplo, Ajá. yo particularmente tuve una experiencia y puedo descubrir en mi proceso Ok. de que el para qué de esa experiencia era sanar una relación con mi papá. O Ah, mira, sea, interesante. yo me relacioné y quizá a alguno de nuestros oyentes le ha pasado que tienen un papá inestable, tienen un padre, vamos a decir, sin vergüenza Ujú. y esa parte tú cuando creciste no la asimilabas, no lo O aceptabas, no lo lo sabías. rechazabas. Bueno, la manera de tú relacionarte con tu papá fue a modo de rechazo. Hoy día tú le pones nombre a todo eso, pero realmente era ese perfil de padre. Tú Ujú. lo rechazaste todo el tiempo, tú como que lo odiaste, por así decirlo, lo detestaste. Y eso se quedó en mi inconsciente, ¿verdad? Eso se quedó Sí, en mi sí. inconsciente. Y por esa razón que tú estabas diciendo ahorita, yo elegí de manera inconsciente y atraí a ese tipo de hombre. Pero ¿qué pasa? Cuando ya vivo la experiencia, el para qué, cuando logro hacer conciencia, entonces Pero tú puedo eres una de las romper pocas que con lo eso. consiguen así, porque no muchas logran hacer eso. Bueno, no es que yo sea superdotada, eso se logra con terapia Eres y una con mucho privilegiada proceso entonces. de conciencia, sí, esos procesos de conciencia no son gratuitos, en mi caso se lo debo a la terapia, Ya. realmente sí pude darme cuenta de eso. Entonces, básicamente, en esa experiencia, pero si yo te pregunto, ¿por qué me botan de un trabajo? ¿Para qué me botan de un trabajo? Pues yo creo que se va de nuevo a lo mismo. Tú llegas a un trabajo y te sientes cómoda en él, sientes que eso es tu vida, el trabajo que tú haces, y llega el punto donde te van a despedir. Tú dices, ¿por qué a mí? Vea, tú te preguntas eso, ¿por qué a Ujú, mí? ¿Qué fue lo que yo hice? Y ahí yo pienso en una anécdota que escuché en una ocasión sobre la vaca, creo que tú la conoces, esa anécdota, donde se nos cuenta que dos personas fueron a un lugar de mucha pobreza. Había una familia que vivía de vender leche de una vaca que ujú, tenían. ujú. Entonces, en la madrugada salieron los dos que eran ahí visitantes
y derrumban a la vaca por un barranco, ¿verdad? Hacen la vaca se mate por ahí. Y dice una joven a una vieja, ¿cómo tú haces eso? ¿Tú no ves que eso era lo único que tenían para ellos poder vivir? La vaquita. Dice él, sí, yo lo sé. Pero esa vaca le va a servir para mucho más a ellos. Entonces, cuando se levantó el hombre de la casa, que descubre que la vaca está muerta, agarra y la pica enseguida y se pone a vender la vaca en el entorno ahí con sus familiares. Y descubre que la gente le compra porque él vende, ¿verdad? Y bueno, pues se hace un carnicero y comienza a vender vacas, a vender carne de vaca a la persona o carne de res. Entonces ahí descubre para qué a él le quitaron su vaca. Yo creo que también pasa lo mismo con un trabajo. ¿Para qué a mí me botan de un trabajo? Pues para que yo descubra que puedo hacer otras cosas que no son las únicas para las que yo pensé que estaba disponible o dispuesto. Entonces, el que me boten de un trabajo, que me despidan, me puede a mí ayudar a descubrir cuál es mi potencial, para qué yo sirvo, para qué yo estoy capaz. Y eso creo que es incluso positivo. Claro. Pero mucha gente no logra descubrir eso y se frustran, caen en una depresión porque ya yo no sé qué hacer. Yo lo único que sabía hacer era eso y ya no tengo ese trabajo. Entonces, ¿cómo que se frustran? Yo creo que ese es el punto donde uno tiene que comenzar a ver qué me sale, ¿verdad? Y para qué yo sirvo. Sí, porque tú lo has dicho perfectamente. O sea, cuando me hago ese viaje hacia mi interior es parte del autoconocimiento que yo tanto hablo. Sí. O sea, de darme cuenta qué otras cosas yo puedo hacer indistintamente de ese que hacía. Es como, por ejemplo, cuando vino la pandemia, que mucha gente se quedó sin un empleo fijo, sin un salario fijo. Y entonces tuvo que ser creativo. Sacar de abajo, ¿verdad? E implementaron muchos negocios. Padecieron, hay verdad, se perdieron, pero otros también surgieron a raíz de la pandemia. Yo hice de todo también en la pandemia. Yo soy profesor y realmente hice cualquier cosa. Yo no me quedé como de brazo cruzado en mi casa. Yo salí y buscaba otra cosa que hacer porque entendía que yo podía hacer algo más que estar en mi casa y estudiar o leer. Y también hice otras cosas. Y yo veo que ahora mucha gente que en la pandemia se vio en crisis están ahora de una manera que uno se asombra, con negocios muy rentables. Sí, porque nacieron de ahí. O sea, parte de ese proceso de crisis difícil lo hizo darse cuenta de ciertos dones que tenían y que no lo habían descubierto. Entonces, podemos decir que una situación muy difícil, como que te boten de un trabajo, podríamos darle un giro y convertirlo en algo bueno. O sea, sería algo positivo. Y dijiste algo que me impresionó bastante. Tú hablaste de crisis. Y la crisis también para mí es igual a un conflicto. La gente cuando pasa por una crisis, bueno, yo creo que todo ser humano tiene que pasar por alguna crisis. Por mucho, para poder crecer, para poder avanzar, tiene que caer en una crisis. Y mientras mayor sea la crisis, pues más grande será lo que va a salir de esa crisis. Así es. Entonces el conflicto, la crisis, es como, para mí, un motor que mueve a las personas a poder dar algo más o a buscar algo más. El conflicto, la crisis, a ti te motiva siempre a que tú busques otra forma, otro camino para llegar hasta donde tú quieres. Y es para mí entonces muy positivo. Si no hay crisis, si no hay conflicto, pues nos estancaríamos. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, José Ramón, háblame de por qué esos conflictos o crisis que se dan en las relaciones de pareja. Primero, porque somos personas diferentes y al juntarnos, cada uno quiere sacar lo que es, quiere imponer al otro lo que yo soy. Entonces, generalmente no siempre los dos van a ceder. Se da una lucha de poder. Hay uno que cede, otro que no cede, o hay casos donde ninguno de los dos quiere ceder. Y ahí entonces viene una crisis donde yo no quiero estar contigo porque tú me generas molestia, me pones incómodo o incómoda. Entonces, sí, se dan esos conflictos primero porque somos diferentes. Y ahí está, creo que la riqueza del matrimonio. Que dos personas diferentes deciden juntarse y vivir una vida juntos. Crear un proyecto. Y entiendo que no es algo que, como dicen muchos, no es color de rosa, ¿verdad? Debe tener sus conflictos. Porque cuando no hay conflicto, cuando no hay crisis en el matrimonio, pues entonces se va a estancar y van a vivir como si fueran dos hermanos en una casa. No, sería una gran mentira. Yo digo que las relaciones donde no hay conflicto, uno de los dos está fingiendo o está mintiendo porque es imposible. O sea, si como seres humanos conflictuamos, yo conflictúo conmigo misma. O sea, hay días que uno tiene un conflicto entre me pongo esta ropa o no me pongo esta ropa, o que uno se enoja, mierda, ¿por qué no lo hice más rápido? ¿Por qué me retrasé? Y tengo un conflicto conmigo misma que no será con otra persona. Eso es así. Y te digo que es algo muy extraño, muy anormal, que en un matrimonio no se den situaciones difíciles.
Sí, eso es parte de la naturalidad de nosotros. Entonces, como tú dices, se da una lucha de poder que es inevitable en nosotros. Siempre queremos que se haga lo que yo quiero como yo quiero, pero Claro. en todo proceso de negociación, o sea, en todo proceso de crecimiento debe de haber una negociación donde a veces me toca ceder, te Exacto. toca ceder y jugar con esos roles dentro Y de aquí la también hay que aplicar la dinámica. ley de ganar, ganar, porque no es que yo pierda porque yo ceda, sino que también gano. Porque estamos en una lucha que si no nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a romper y vamos a sufrir más. Entonces lo mejor es ganar, ganar, que aunque yo ceda, yo entienda que yo no perdí, sino que yo aporté para que las cosas estén mejor. Claro, porque es que en las relaciones, indistintamente de parejas o no, Ujú. tenemos que ver cómo es que nos estamos complementando y en esa complementariedad hay escenarios donde yo tengo el poder y tú tienes el poder. Hay unas áreas donde tú Claro. tienes total poder y otras áreas que me corresponden a mí. Entonces, cuando podemos tener esa distribución de poderes, Ujú. las cosas pueden fluir, como tú dices. Y tú dirás que para qué pasa eso en el matrimonio, ¿verdad? Porque Ujú, tú ujú. seguro que vas a preguntar eso. Claro, tú sabes que estoy en el para qué. Pues yo te diría que eso sucede para que las personas, o en este caso los esposos, puedan conocerse. Porque cuando pasan ese tipo de crisis o eventualidades en el matrimonio, tú sabes cómo yo reacciono ante diferentes circunstancias. Entonces ya tú vas a aprender a cómo tratarme, a cómo tú te puedes manejar conmigo, o yo con ella, en caso del esposo. Entonces, ¿para qué pasan? Para conocernos mejor. Son como Ujú. motivos para uno irse entendiendo, para uno conseguir cómo manejarse mejor, cómo tener una Sí. mejor sincronía uno con el otro. ¿Cómo yo reacciono ante lo que tú me estás haciendo? Porque a veces las relaciones interpersonales vienen a eso, o sea, son un espejo. Sí, No hay una mejor manera de yo conocerme que a través de mi interacción con el otro, porque es es el así. como que el reflejo que yo tengo de mi propio accionar. Ahora bien, como tú dices, ok, las relaciones están dadas para un ganar-ganar, están dadas para crecer, para que nosotros crezcamos como personas. Podría ser que yo entre a una relación de pareja, a un matrimonio con unos ideales, con unas Claro. posturas desde mi origen familiar y entonces en base a cumplir ciertas expectativas que mi familia me formaron y yo cuando me veo envuelta en esta realidad del matrimonio, entonces me doy cuenta, mierda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para qué No es es como yo esto? creía, por ejemplo. Entonces ahí No es lo viene que yo como que el pensaba. para qué de yo revisarme Sí. si lo que me llevó a tomar la decisión de casarme realmente rima conmigo, o sea, va conmigo. Si yo lo Sí. hice porque quería, porque va con mis ideales, porque va con mis propios valores o Ujú. porque va con unos valores a nivel familiares. Entonces, ahí que yo vengo y digo que este es el para qué. Porque si bien es cierto que hay cosas que yo puedo negociar y que yo puedo ceder, también es cierto que hay cosas que dentro de mi escala Sí. de valores yo no me permito ceder, o no porque sea voluntariosa, sino porque van en contra de mi propia autonomía, de mi propia integridad como ser humano. Y en el matrimonio, tú sabes que tú puedes que como esposa, como mujer, tú aprendas una manera de ser en tu hogar, ¿verdad? Que tú tengas también un modelo de matrimonio en tu mente. Llegas, te casas con un hombre que tiene otros ideales diferentes a los Ujú. tuyos. Y ahí hay que entonces llegar a romper con algunas creencias o tradiciones para tú poder entrar en ese matrimonio. Porque si tú sigues con tus ideales, que tú no puedes romperlos porque son para ti Los únicos. sí, entonces el otro va a decir, no, pues yo Yo aquí no no puedo puedo. contigo. Sí, es interesante eso que tú acabas de plantear, porque de hecho, en los matrimonios se ve algo, o Ujú. sea, se habla en terapia de pareja, se habla de algo que no normalmente no nos educan para eso. Se habla de un contrato implícito, Se que da son así. esas expectativas que yo llevo, pero que no la hablamos previamente, Ujú. sino que yo la llevo a la relación partiendo de lo que yo vi en mi familia de origen, Claro. pero tú también llevas eso de tu contrato implícito. Por poner un ejemplo, tú Sí. veías que tu mamá le servía la comida en la mesa a tu papá y que tu mamá siempre estaba pendiente de ciertas cosas. En tu cabeza, cuando tú Yo te espero eso, cases, yo también espero eso con mi tú esposa esperas eso también. de tu esposa, pero sin embargo, tu esposa se crió en un ambiente donde el papá quizá era quien atendía a la mamá, Claro. o sea, o quizá ni siquiera comía en la mesa. Entonces,
entonces tu esposa no tiene esa costumbre. Entonces, Y cuando... para uno es como muy chocante eso, porque tú tienes eso como que eso es lo único Eso es válido. así, eso es No, esa así. mujer no sirve, mira, ni siquiera hace eso. Pero es Exacto. porque ella no lo aprendió a hacer en su casa o en su casa no Exactamente. era algo ordinario. Exactamente, entonces ahí cuando yo te digo, cuando yo hablo del para qué de las cosas, no necesariamente para que se rompan, sino como tú decías, para ver cómo crecemos, porque yo puedo darme cuenta, o sea, esa situación me puede llevar a mí a reflexionar, bueno, esto me está pasando para que yo revise esa escala de valores de mi formación de origen y donde yo estoy hoy día, o sea, ver lo que esta persona me ofrece en otras Claro. áreas, qué demanda de mí, qué tanto yo puedo ceder en base a lo que yo vi en mi casa o qué tanto yo puedo flexibilizar y Ujú. construir nuevos valores. Es así. Mira, hay parejas que llegan a romper porque algunos de los dos son como de mente cuadrada, de esa persona que no No pueden cambiar, ceden. no ceden, Ujú. exacto. Son muy radicales con esto de las tradiciones o de las costumbres y llega un punto donde ya no es posible poder seguir. Ahí yo también me pregunto lo siguiente, dicen muchos como que los primeros 5 años son de luna de miel, que como que eso es todo color de rosa. Yo creo que no, que son los años más difíciles de un matrimonio, los primeros años. Porque ahí es donde tú tienes que aprender a convivir con otro diferente a ti, Ujú, ujú. a compartir tu hogar, tus espacios de intimidad. Y es difícil que si no se hacen esos ajustes en esos primeros años, Se después se logre. pueda continuar con el matrimonio, porque es muy difícil. Sí, porque como es que, por ejemplo, cuando hablamos de una etapa de enamoramiento que dura alrededor de 2 años, lo más dichoso, ¿verdad? Donde en esa Sí, etapa estamos cegados por la idealización del perfeccionismo y el claro. romanticismo de que ese personaje y todo chévere. No todo se ve de color de rosa en ese momento, porque tú no ves más que con los ojos del amor. Exactamente. Tu cerebro está como, ¿qué te digo? Sedado, ¿verdad? Sí, está cegado realmente. Entonces, cuando pasamos esa etapa, Ujú. que yo empiezo a ver a esta persona como es totalmente y que yo empiezo a mostrarme totalmente como soy, porque ambos estamos jugando a vender lo mejor de nosotros. Entonces, Claro. cuando pasa esta etapa, que ya somos, que entramos en confianza y nos vendemos como somos, entonces que viene la real decisión de tomar el amor como un compromiso, donde decidimos, no, Sí. esto no es que estamos enamorados, que tú me gustas, que toda la hormiguita y que toda la cosita, sino que, mira, yo entiendo que tú tienes tales y cuales cualidades y viceversa, tienes tales y cuales defectos, y yo empiezo y decido si dar el paso y seguir caminando contigo dentro de la relación. Pero algunos no pasan esa etapa, quieren seguir en la etapa de enamoramiento y creen que eso es algo eterno y pues no, eso Ujú, tiene su ujú. momento de finalizar y hay que entender que la vida debe continuar. Así Entonces, si tú es. no haces los ajustes del lugar para poder continuar, pues ahí va a terminar tu relación. Y no será la única que termine, también van también a pasar otras de la misma manera también. Sí, porque es que hay personas que viven adictas al enamoramiento, entonces Sí, es que siempre es que... bonito, tú sabes, Ay, estar pero así es es que bonito. eso está drogado sin drogarse. Sí, Entonces, es la quién realidad, no le gusta tener ese pum de emociones agradables? Eso es claro. chévere. Entonces, llegamos a la parte final del episodio. José Ramón, a mí me gustaría que compartieras algunas recomendaciones para las personas que están en una etapa de crisis dentro de una relación de pareja. Ok, bueno, lo primero es, yo he notado, y te digo esto por experiencia propia, que en una relación de pareja o cualquier cosa que tú quieras hacer o cualquier escenario, las cosas que tú más detestas del otro son las que tú más sueles practicar o terminas haciendo al final. Lo bueno es que haya un diálogo sincero entre ambas partes, que se digan las cosas tal cual son, que no se quieran pintar una realidad que no es la real, para que entonces a partir de esa realidad se puedan hacer acuerdos sobre cómo seguir. Porque si tú sabes cómo es el otro, cómo actúa, qué hace, y ya tú conoces eso del otro, entonces que lleguen a acuerdos a ver cómo se pueden reafirmar o cómo poder llegar a... Negociar. Sí, negociar, a ver cómo pueden seguir adelante, porque si uno se queda solamente en los defectos de la otra persona, pues siempre habrán problemas. Ujú. Hay que también buscar las virtudes, buscar las mínimas cosas que hayan positivas en el matrimonio y darle más fuerza a esas. Si uno se enfoca siempre en la cosa negativa, en lo peor del otro, en que tú eres así, que no me agrada esta parte de ti, siempre habrá motivo para entonces separarse. Es como que buscar finalmente, ¿verdad? Buscar qué me agrada de esa persona, buscar qué me conectó contigo al principio de la Aun relación. sea una cosa sobre 10 malas, que Sí, tú entonces le pongas más carácter a esa cosa que es positiva, a esa cualidad que tú valoras de esa persona, y que tú entonces te enfoques en esa y que
no que vayas a dejar de lado al otro, sino que le vaya como dando un segundo plano para que ya no sea tan drástico el matrimonio. No, y poner sobre una balanza, porque es que a veces, aunque sean una, dos o tres cosas las que más funcionan, y en un momento determinado de la relación, yo creo que son más las que no funcionan. Sí, Ujú. a veces si la pongo en una balanza, a veces las menos pesan más, porque son más Sí, poderosas, son más importantes que las otras pequeñas cosas que el otro no está haciendo y que a mí me desagradan. Entonces, básicamente es eso, señores, tener como que en cuenta esas cosas que me gustan del otro, tener pendiente qué me conectó con esa persona al principio de la relación y también hacer una introspección para yo ver qué cosas en mí yo puedo mejorar, qué cosas en mí yo puedo ceder, puedo negociar para llegar a un acuerdo con esa persona y seguir en esa construcción. es eso, realmente, y así se puede tener una mejor vida. Y eso aplica para todo, o sea, no solamente para las relaciones de pareja, o sea, cada También el situación trabajo, que vivimos, de detenernos y ver qué esa situación difícil nos está diciendo, no de la vida, no del jefe malo, no del mal amigo, no del el hipócrita, del papelero, sino qué me está diciendo todo eso de mí. yo te diría también aquí ya para terminar dos cositas. La número uno es que en cualquier lugar, no importa también que puede ser fuera de la pareja, si uno no discute, dos no pelean. Hay que también tener eso claro. No siempre hay que llevar como esa tensión al hogar de que vamos a discutir o que si tú dices algo yo también me voy a explotar, sino que hay que también aprender a callar para ver qué momento es oportuno dialogar, Ujú, no ujú, pelear. ujú. Y eso como que hay que tener en cuenta que yo creo el ambiente que a mí me gusta tener. O sea, si llego a mi casa y hay un ambiente que es muy hostil, yo debo buscar cómo creo un ambiente diferente para yo estar cómodo en él. Ujú. Y si tú haces eso, puedes también buscar que sea mejor el matrimonio. Como una vía de escape, No, no de escape, sino para que de afrontar, de Sí, sí, porque afrontamiento. si tú la de escape, como que hago eso como un mecanismo de defensa para yo sentirme cómodo, aunque esté en un lugar incómodo, ¿verdad? Pero será como para tú buscar poner otro tono a la realidad, porque si estás siempre tú alterado, yo también alterado, vamos a hacer un ambiente de guerra, pues todo el Todo el tiempo. tiempo. Ujú. Eso es. Bueno, es una manera de afrontar la realidad. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quiero recordarles que pueden seguirnos a través de TikTok, Entre Vinos o Café, a través de YouTube, Entre Vinos o Café, y en cuenta de Instagram como Janes Hill Love. Bye, Gracias, bye. Janet. Sí. Siempre, gracias a ti.